De terrorismos a terrorismos. 27. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 5. En honor a la verdad. El compromiso filosófico. Parte 9. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El capital poder no es otra cosa sino el poder de los capitalistas como agentes sociales preponderantes, ejerciendo una dominancia sobre las clases desposeídas. Relación social de dominio que causa una afectación en los sujetos subordinados. Así pues, los mecanismos preponderantes del ejercer el poder están en la relación capital-trabajo. El poder capitalista parte de su propietariedad, siendo fundamentalmente una praxis de dominio sobre la producción, en procura de la obtención de ganancias inmediatas. Y dado que la productividad en las sociedades multiindustriales en que existimos es el factor social preponderante del sistema mundo que constituye la tecnósfera, quien detenta la propiedad de los medios de producción, en principio, es el agente principal detentador del poder. Poder capitalista que como tal se beneficia con la obtención de la plusvalía. Y así, poder intrínseco en el ejercicio de obtener las ganancias netas convertibles a ganancias monetarias. El dinero como llave que proporciona más propiedad. Entiéndase, el goce exclusivo de bienes inmuebles y muebles, implicando al otro sector preponderante, el financiero, la bancocracia, haciendo que el banquero especulador termine por ubicarse en la cima de la pirámide capitalista, sociedad preferentemente anónima de capital variable y multiplicable en diversos sectores y en mayores cantidades. Capitalizar el dinero especulando en la bolsa pasa a ser el acto supremo del capitalista. El poder del capitalista, dada su naturaleza enrevesada y perversa, produce una realidad tenebrosa, siendo un poder que tiende a ocultarse, actuando de manera subrepticia, realizando maquinaciones en las que se siguen las conspiraciones, las que cristalizan en el dominio imperialista, tal y como en nuestra actualidad acontece, dominancia anónima y pseudo-democrática, y como tal, oscura y engañosa. La máquina monstruo imperialista en pleno dominio, en su centro, vertical, expansionista y radiante. En ello reside el poder del capital piramidal, objeto principal de análisis de la inteligencia crítica, la hegemonía superestructural sobre la infraestructura. Así, planteado el dominio, hay que entender que el análisis de Michel Foucault es complementario, como estudiosos de segmentos de la sociedad que no habían sido tomados en cuenta por la teoría clásica del poder, por ser instituciones suplementarias del dominio capitalista centrado en la producción y la política hegemónica. La historia de la locura, el nacimiento de la clínica, vigilar y castigar, el panóptico, son análisis efectuados sobre instituciones colaterales, segmentos constitutivos del poder Estado capitalista, márgenes complementarios a su dominio medular. Lo que no deja de cumplir una función importante en la dominancia capitalista. Así, por ejemplo, lo que refiere Foucault de la moralina religiosa que se implementó en el siglo XIX entre los proletarios, la que tenía por motivo el adoctrinamiento en la sumisión al status quo capitalista, temerosos de que por quedar en sus manos implementos productivos no los fuesen a destruir, para cuando de manera simultánea se va creando una franca división entre el normal normalizado y el delincuente común, pues la burguesía va demonizando a estos últimos, quienes serán los antecedentes de narcotraficantes y terroristas. Si la gran burguesía es la gran delincuencia que se roba la plusvalía y que queda inmaculada, la creación de los malos, monstruos, Frankensteins, Dráculas, para propagar el miedo entre las clases baja y media, le resulta indispensable para que la gran delincuencia tenga una socia negativa que desvíe la atención y cause conmoción sin que se repare en quien ejerce la criminalidad institucionalizada, la delincuencia selecta. Foucault hace ver que hacia 1820, al constatarse en Francia que la prisión no corrige a los delincuentes, sino que auspicia su reproducción, la mecánica del poder usa en su favor lo que aparecía como inconveniente. La prisión fabrica delincuentes, pero los delincuentes, a fin de cuentas, son útiles en el dominio económico y en el dominio político. Los delincuentes sirven.
Napoleón III los utiliza como grupo de choque para tomar el gobierno, y conforme avanza la industrialización en Francia, los delincuentes son utilizados para aterrar a los obreros actuando como golpeadores, espías, saboteadores, rompehuelgas, etc. De tal manera, sucede esta actividad inducida que la burguesía yanqui, ya en el siglo XX, no fue la primera en emplear a la mafia con esa función, pero es la misma acción inducida. Grupos de terror aterrorizando a la población, lo que se constituye en una praxis regular empleada por los poderosos, así un recurso recurrente. Así los Zetas ahora en México. El trabajo en prisión también juega su rol en provocar fricciones entre los obreros y los delincuentes, en procura de asegurar la propiedad privada que el capitalista necesariamente pone en manos del obrero para que éste produzca plusproductos. El capitalista se arriesga a que le maltratasen. Por Dios, las materias primas, la maquinaria, las herramientas especiales. Que Dios bendiga y proteja la sacrosanta propiedad privada, ahí donde multiplica los frutos del trabajo. Moralícense a las clases trabajadoras. De nuevo, ha sido absolutamente necesario constituir al pueblo en sujeto moral, separarlo pues de la delincuencia, separar claramente al grupo de los delincuentes, mostrarlos como peligrosos, no solo para los ricos, sino también para los pobres, mostrarlos cargados de todos los vicios y origen de los más grandes peligros. De ahí el nacimiento de la literatura policíaca y de los monstruos, y la importancia de periódicos de sucesos, de los relatos horribles de crímenes. Y lo sabían, el peligro desde aquel principio del otro malvado, agente externo o descompuesto del orden burgués que lo amenaza, es real, pero controlable. En eso consiste la jugarreta de ser una fábrica de monstruos, producción de hombres infames que se patentan en la prisión. No pocos policías de ahí salen galardonados, o se gradúan los más calificados rufianes que perfeccionan el oficio, en tan prestigiada como eficiente universidad del crimen. En la urbe, en la cuadriculación policíaca, no escapan al control. Se les deja hacer, se les utiliza. La prisión ante la compulsión productivista en un principio fue un suplemento de la fábrica, ocurriendo que el trabajo penal inmiscuía a los presos en el dominio supremo del capitalista, que trabajasen para mí todos los desposeídos. El supremo ladrón los quiere a su servicio. Santo trabajo que fue incentivado por puritanos, cuáqueros y reformistas. Pero en la cuarta, quinta década del 19, al no procurarse reformar a los delincuentes, no se les induce al trabajo en la prisión. No trabajo certificado, que sigan siendo delincuentes. La reconversión productivista en la actualidad hace que miles de prisioneros encerrados en cárceles estadounidenses sean una no despreciable mano de obra alternativa fácilmente explotable por algunas bondadosas empresas que procuran redimirlos, extrayendo de ellos algún beneficio no remunerado, o escasamente. Si en la ciudad no hay trabajo, en la prisión qué envidia. Cometa algún delito y tendrá comida, techo y rejas, más trabajo asegurado. El capitalismo sí que sabe plantear alternativas a la crisis. No por nada, en el país de la democracia, la justicia y la libertad, hay más encarcelados que ningún otro. Sociedad sin delincuentes, imposible. No se trata de eso. La sociedad capitalista fabrica monstruos para justificar la policía. Sin delincuencia, no hay policía. Por lo tanto, traslación de salto dialéctico. Sin terroristas, no hay terror mayor, de Estado. Y tenga usted presente que la policía siempre vigila. Asimismo, resulta importante analizar la evolución del sistema carcelario para cuando el proyecto de dominio totalitario capitalista, a fortiori, procura hacer del mundo una prisión, donde remitir a los millones de desempleados imaginados que una sociedad tecnificada provoca. ¿Cómo controlarlos? Imposible recluir a todos los indignados, como imposible es acabar con el pensamiento subversivo, habiendo que mediatizarlos en las universidades privadas y aburguesadas, con el humanismo burgués, quedando reducidas las humanidades al decorado, mientras se da prioridad al conocimiento científico técnico y al administrativo. Pero no nos quedemos en el discurso Foucaultiano para interpretar al monstruo poder de la máquina monstruo, pues si su hálito maligno son las acciones represivas, su instancia mayor, la cúpula de la pirámide capitalista ocupada por la bancocracia,
los magnates de la industria militar, petrolera y de la agroquímica transgénica, así como la jerarquía del Pentágono, de la cual Foucault no nos dice nada. Élite del poder que coordina la hegemonía a favor de la apropiación capitalista. Habiendo un amplio espectro de dominio concreto del capital efectuado por los estados, desde aprisionar rebeldes y marginados que se atreven a robar un pan, una mercancía cualquiera en los almacenes de los grandes ladrones, hasta la sarta de maquinaciones imperialistas con que el imperio extiende su dominio neocolonial. El poder atroz de la máquina en guerra usa OTAN, y he aquí al capital poder provocando con su dominio a la crisis. ¿Y quién se beneficia con las crisis recurrentes que afectan a la economía? Sépase, Goldman Sachs obtuvo ganancias en 2009 por 13.000 millones de dólares. ¿Y Grecia? El poder es el mal. El poder imperialista produce el mal mayor. Es a ese poder maligno al que hay que debelar y ante el cual hay que rebelarse. Cuando Jean-Paul Sartre pronunció la histórica frase de que el poder es el mal, debió estar pensando en el dominio capitalista y en su praxis represiva, y no en juegos estratégicos tales como las relaciones sexuales o amorosas. Foucault lo dijo. El poder centro, focal y radiante vertical, extensionista, tal y como el marxismo lo descifró. El Estado como una máquina al servicio de la clase capitalista, que en el capitalismo imperialista encuentra su apoteosis. Dominio mundo para concentrar la explotación de la riqueza en unos cuantos. Viejo apotegma que sigue siendo válido. Todas las fuerzas de opresión y de represión, donde quiera que se produzcan, provienen de esa fuente única de poder político que es la explotación social del trabajo. Si bien la complejidad de un sistema tan intrincado como ubicuo y multifuncional tiene muchas aristas, mecanismos y dispositivos de control que funcionan en su favor y deben ser analizados en instancias más arriba de la infraestructura y en la infraestructura, pero en el entendido de que la contradicción fundamental capital-trabajo no puede dejar de ser el epicentro de las relaciones de dominio mientras el capital funja como tal. El efecto del poder ubicuo agnostiza al capital-poder, tal como es, central, focal y radiante, en dirección vertical descendente, poder de la élite que ocupa el vértice de la pirámide y se aplica sobre las clases medias y bajas, pluralizando el poder al extremo, pretendiendo que está por doquier, que viene de todas partes, sobre todo de abajo, y asegurando que está ligado al discurso. Foucault nos hace regresar de más allá de Marx y de Engels, hasta más allá de Hobbes y Maquiavelo. Si viene de abajo y está el discurso por sobre su praxis, se produce un efecto de ocultamiento o disimulo, sofistería intelectual que se aleja del crudo dominio capitalista. Su efecto radica en que, quedándose en su efecto verborreico embaucante, cual discurso ensimismado, es un mero reduccionismo, teorización excesiva, localización difusa, por lo que si se queda uno en la inteligencia analítica sofisticada, propia de intelectuales de Torre de Marfil, se desentiende del hegemón que el capital poder imperialista ejerce, cuando que sí, el discurso Foucaultiano no es una alternativa al análisis y a la crítica y praxis marxista-anarquista, sino a lo mejor su complemento. Aprovechable es el Foucault historiador y sociólogo, no el filósofo que teoriza sobre el poder. O sea que a Foucault hay que darle una sopa de su propio chocolate y utilizarlo en lo que aporta en concreto para conocer y combatir los procedimientos del poderoso en algunos sectores no evidentes en una primera impresión histórica. Innegables son las aportaciones que hace Foucault al estudio del poder, al estudiar las instituciones o instancias auxiliares en la hegemonía que establecen los capitalistas, así como el análisis a los mecanismos, entre ellas implementado por el establishment, articulaciones que se establecen entre el poder y el saber que lo hacen funcional. No dejaría de ser valioso para el caso que este trabajo individual y centrado en Francia se realizara en América Latina. Si no fuera como parte de su procesal de dominio, los capitalistas con sus estrategias cada vez van complementando más el saber, en la misma medida que van concentrando la propiedad de los más media.
Véase, por ejemplo, que las casas editoriales están siendo adquiridas por los multimedia, con lo que pasan a controlar el saber, en su beta más preciada, el libro, al unísono de que con el efecto de enajenación a través de la potente difusión pantallas, van haciendo que el ser humano sea un ser que no piense, y menos en las cuestiones relevantes y trascendentes. La telepantalla como el mejor medio para cristalizar el dominio mental, para cuando el proyecto de hegemonía mundial del capitalismo se aplica en cuerpo, mente y alma, cuando que las religiones preponderantes le hacen el juego al sistema y se arrogan la interpretación de un más allá condicionado al buen comportamiento en este mundo, respetando al poderoso. Hoy, que la tarea preponderante de la inteligencia crítica requiere descubrir y denunciar los dispositivos de ataque y coerción que emplea la maquinaria imperialista, tales como los artefactos de última generación que emplea para causar impactos ambientales con las llamadas armas climáticas, ARP, proyectos secretos del Pentágono, Fuerza Aérea, en los que se gastan billones de dólares sin rendición de cuentas, y que junto con las armas bioquímicas, a más de las nucleares, mini-nukes, ponen en peligro la vida de millones de personas, posibles blancos de los ataques neocoloniales. Armas no descartables de su empleo en guerras regionales, no necesariamente ya en una guerra mundial que sería catastrófica. Lo mismo vale para la denuncia de los mecanismos de vigilancia y punición policíacos, ahora que la araña y su red satelital y sus drones tienen el poder de penetrar en los hogares empleando técnicas teledirigidas, choques eléctricos, gases somnolientos, vigilando y castigando al disidente en el entorno de la burguesía perversa y pervertida que dice no al individuo pensante, cuando que la propia burguesía se convierte en policía y carcelario en la gran prisión.